Gracias, presidente. Secretario, procurador, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. De manera muy puntual, esto lo estamos informando todos los días a las 7 de la noche, entonces tienen la versión en tiempo real. En la situación mundial del coronavirus, la epidemia está activa particularmente en el continente europeo. En Asia está ya en una clara terminación, todavía hay casos, pero el número de casos diarios es muy por debajo de lo que había originalmente, es menos del 1% de los casos mundiales. En cambio, la mayoría de los casos proceden de Europa Occidental. Ya hemos dicho que la cuenta de casos diaria no debe llevarnos a pensar que se están acumulando, porque la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas. Entonces, de esta cuenta de casos que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva, 153,000, la enorme mayoría ya están curados, y esto es una muy buena noticia que ocurre en todos los países, porque las personas que padecieron la enfermedad, además de estar ya curados y restablecidos, ya no se pueden volver a infectar, y esto es lo que va a hacer que se extinga la epidemia. En la siguiente. En México tenemos hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados, y lo mismo, de estos 53 casos confirmados están en este momento activos 7 que están en hospitalización, la mayoría en condiciones estables, y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo. Varios ya terminaron, más de 12 ya han terminado y están recuperados y curados. La siguiente, por favor. En esta tabla, que ya la vamos a quitar a partir de hoy en la tarde, porque el único propósito es mostrar cómo a medida que aparecen más casos, se vuelve más complejo, más difícil el seguir a todos los contactos. Y esta es la única razón por la que, de acuerdo al plan, se pasa de las medidas de contención centradas en los casos y se empiezan a instrumentar de una manera progresiva medidas de mitigación comunitaria, medidas de sana distancia, en las que buscamos evitar el contacto entre personas infectantes y personas susceptibles. Esto no es un cambio brusco, se siguen haciendo las identificaciones de contactos a partir de los casos sospechosos, notificados, pero esto progresivamente va a ser menos útil en la medida en que son más útiles las otras medidas generales colectivas. La siguiente. Y anunciamos las medidas de sana distancia, las agrupamos en un mismo paquete para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual, es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Y estas medidas, una cosa que también ha causado cierta inquietud en los medios de comunicación, es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay que hacerlo ya de un minuto al otro en una misma noche. Y esto pertenece más a la idea no basada en ciencia. Siempre es deseable empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que en términos económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las personas pobres, las personas que no tienen acceso a distintas riquezas y que viven en el día a día de sus salarios, de sus pequeñas actividades comerciales, y esas son las personas que hay que tener siempre muy en mente, que no se afecten por distintas intervenciones de salud pública o de cualquier otra naturaleza. Entonces, por eso, aunque los medios internacionales nos presentan lo que está ocurriendo en otros países, Italia es uno de los ejemplos más destacados, en donde se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país, eso tiene consecuencias gravísimas en las economías de los que están menos favorecidos económicamente hablando. Y en México sabemos bien
que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años, y entonces esa es a la población que hay que proteger, y eso no quiere decir no hacer las medidas de salud pública necesarias. Entonces, no perder de vista también, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, que México entró a la epidemia aproximadamente un mes después que los países europeos y también que Estados Unidos. Nuestro primer caso detectado fue a finales de febrero, mientras que en Estados Unidos fue a finales de enero. Y esto nos ha dado una ventaja porque podemos llegar con el plan de preparación que iniciamos desde el inicio del año en el momento más adecuado, técnicamente hablando, para las intervenciones. Y termino diciendo, estas son las medidas de sana distancia, siguen las medidas de higiene general, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, protegido para que no propaguemos los virus. Los cubrebocas sirven solamente para que la persona con síntomas no propague el virus a los demás, no nos sirve como una barrera de protección a las personas que pudiéramos ser contagiadas. Y una muy importante, quien esté enfermo, que se quede en casa para que tenga una recuperación efectiva sin propagar el virus. Y si quieren ya no me pongan cada una, nada más el índice. Regresamos para arriba, exacto. Y luego hemos recomendado, la Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales. Esto es para los sectores público, social y privado. ¿Qué quiere decir actividades no esenciales? Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas, y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente, para ejecutar esas acciones, se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo. El ejemplo clásico es si hay una actividad, por ejemplo, de oficina, que se puede realizar desde casa, que se realice desde casa por el tiempo necesario para que nos congreguemos menos. La tercera medida es esta reprogramación de los eventos públicos, ya sea organizados por privados o por los gobiernos, y lo que interesa aquí es que congregaciones masivas, las definimos como arriba de 5,000 personas, se puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año. Uno de los ejemplos que hemos estado utilizando por su volumen tan masivo es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que de manera muy adecuada el gobernador encontró la manera de posponerlas para mejor ocasión. Y el punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayores su edad, van aumentando su riesgo de complicaciones. Entonces todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores. Esto implica una responsabilidad social, no es una acción que viene del gobierno a la sociedad, es una acción que toda la comunidad debemos estar cuidando, y la manera de cuidarlo es, si hay personas en la familia que en las últimas 2 semanas han tenido síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, estornudos, que no visiten a la persona adulta mayor, pero además hay que estar prestos a atender, a asistir, a cuidar, a mantenernos en contacto telefónico con las personas adultas mayores para atender sus necesidades. En la medida en que ellos y ellas puedan apoyarse en su familia, en su comunidad, puede ser que no necesiten estar trasegándose de un lugar a otro y por lo tanto estén menos expuestos al contagio.